Bienvenidos a La Pepa. Este es el programa en alianza de Canal Capital y de lasillavacía.com, donde desmontamos las mentiras. Esta noche hablaremos de la política y de la opinión en las redes sociales, que en los últimos días ha dejado muchos casos para revisar. Uno de ellos, la acusación que hizo el senador del Centro Democrático y expresidente Álvaro Uribe en contra del periodista y humorista Daniel Samper Ospina, a quien calificó en un mensaje de Twitter como violador de niños. ¿Tiene límite el uso de estas redes sociales? ¿Qué consecuencias tiene una acusación de este tipo? Aquí lo analizaremos. El pasado 14 de julio, un tuit del senador Álvaro Uribe Vélez en contra del periodista Daniel Samper Ospina, en el que lo llamaba violador de niños, encendió las alarmas en la opinión pública sobre el nivel de las agresiones y amenazas que alcanzamos en las redes sociales. El expresidente Álvaro Uribe Vélez me sindicó ante sus más de 4 millones de seguidores de su cuenta de Twitter de ser un violador de niños. Un delito atroz y asqueroso como ninguno. Es una infamia monumental, como el odio que despide a todas horas el doctor Uribe, y equivale a un asesinato moral. Yo no le tengo miedo, doctor Uribe. La libertad de prensa, incluido el humor y la sátira, no autoriza violar derechos del menor ni respetar a la mujer. Tampoco ofender al grupo de ciudadanos de una región de Colombia. La afirmación del también expresidente generó la indignación de gran parte de la ciudadanía. En ejemplo, un grupo de periodistas a través de una carta pidió bajar el tono ofensivo en el que se han generado los debates en la red. Twitter es la vida real. Quien comete un delito allí, comete un delito en su país. Hoy, cuando en las redes sociales se ha vuelto común hostigar a los periodistas hasta ponerlos en peligro, resulta inaceptable que el expresidente siga jugando el perverso juego de rectificar cuando el daño ha sido hecho. Pero este no ha sido el único caso que se ha registrado en Twitter, pues esta red social se ha consolidado como una de las plataformas para defender las opiniones sin ninguna restricción, ya sea a favor de un personaje político, el proceso de paz, un equipo de fútbol, entre muchos otros. Este fenómeno no se da solo en Colombia. En el 2016, el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó las redes sociales como uno de sus trampolines para acercarse a los votantes norteamericanos. Trump atacó a su rival Hillary Clinton, al entonces presidente Barack Obama y hasta figuras de Hollywood que iban en contra de sus posturas políticas, acudiendo a informaciones falsas que circularon por las redes. Hoy en La Pepa quisimos hacer un análisis del uso de las redes sociales y hacer un llamado para que sea una plataforma ciudadana de opinión, abierta, sin agresiones, calumnias ni desinformación. Como todas las semanas en La Pepa, consultamos en nuestras redes sociales los mitos que hay en torno al uso de las redes sociales en esta oportunidad. ¿Qué opinaron los ciudadanos sobre este tema? Vamos a ver qué dijeron las redes sociales. Eduardo, pues los más de 2.000 votos que tuvimos en redes sociales dijeron cosas muy diversas sobre los 5 mitos. Pero veamos uno por uno para entender qué dijeron. Recordemos cuáles son para los que no estuvieron en redes o votaron ya hace varios días. Aquí está el primero. Este dice que los políticos tienen muchos seguidores en Twitter porque la mayoría de esos seguidores son cuentas falsas. ¿Qué opinaron ustedes en redes, los más de 600 que votaron en Twitter? Pues bien, el 71% cree que sí, que tienen muchos seguidores en Twitter los políticos porque la mayoría son cuentas falsas. Solo el 29% opina que no. Más adelante les daremos los datos para saber si es cierto o falso. Pasemos al segundo mito. ¿Qué dice este mito? En Twitter hay un debate de más altura que en Facebook. ¿Qué dijeron ustedes votando en Twitter? ¿Vale la pena? Pues aquí las cargas estuvieron mucho más parejas. El 58% cree que sí, que ahí en Twitter donde estaban votando hay un debate de más altura. El 42% cree que no necesariamente es así. Antes de decirles si hay un debate de más altura en Facebook o en Twitter, pasemos al tercer mito. Recordemos cuál es. Este dice que uno puede ir a la cárcel por un comentario en redes sociales. ¿Qué opinaron ustedes? Más o menos de nuevo mitad y mitad, el 54% cree que sí, que uno puede ir a la cárcel, el 46% cree que no. Ya les contaremos si pueden terminar en la cárcel por el uso que les den a sus redes sociales. Pasemos al cuarto mito, para recordar y saber cómo votaron ustedes en redes. Este dice que el candidato que pinta más fuerte en redes no es el que gana en las urnas. ¿Qué opinaron? Pues bien, parece que los que están en redes sociales, los que votan en Twitter, creen que de verdad no es así. El 83% opinó eso, solo el 17% cree que no es cierto que el candidato que pinte más fuerte en redes no gane en las urnas. Con eso claro, pasemos al quinto
mito, al último mito, para ver cómo votaron ustedes. Este dice que las reglas para la publicidad electoral no aplican en las redes sociales. ¿Qué opinaron ustedes? ¿Qué creen? De nuevo una división casi mitad y mitad. 54% cree que sí, que no aplican esas reglas de publicidad electoral en las redes sociales, pero el 46% cree que no es cierto el mito, es decir, que sí aplican las reglas de publicidad electoral en las redes sociales. Más adelante, hacia el final del programa, les contaremos si esto es cierto o no. Quédense acá. El incremento de la violencia y los mensajes negativos en redes sociales nos ha hecho sentir a muchos colombianos exhaustos. Por eso la Pepa esta vez quiso llevar a Colombia ante un psiquiatra, a hacerle psicoanálisis, para que nos ayude a entender los efectos que tienen este tipo de mensajes en nuestra mente. Doña Colombia. Hola. ¿Cómo está? Siga, por favor. Gracias. Doña Colombia, buenas tardes. ¿Qué la trajo a buscar ayuda? Doctor, lo que yo creo es... ¿Sabe que yo estoy partida y partido en sé que yo estoy partido en 40 millones de partes y contando, ¿no? Sí, pero al mismo tiempo estoy partido como en 2, o como en 3, o como en 2,5. ¿Y usted en qué parte se siente? No, en todas. Porque un día entonces me levanto y digo, este es el momento de encaminarnos hacia la paz y la reconciliación. Entonces me doy la mano, pero de pronto otro pedazo de mí salta y dice, ¡ah! ¡Faxantos! Es mentira, las patrañas, y que me va a volver como el vecino del apartamento al lado, ¿no? Que es todo el día así, que la libertad, que vamos a expulgar al pueblo de los pitiyanquis, los escuálidos. Yo digo, bueno, este tipo tan ruidoso, ¿yo a qué horas me voy a volver como este man? ¿Será que me voy a volver como ese man? Tengo otro problema, es que me la paso pegado a este bichito todo el santo día. Todo el santo día. Porque lo que le digo, un día amanezco, mire. Pero ya le digo, sí. A ver, doña Colombia, un segundo para que reflexione, que yo creo que eso es lo que le está pasando. Espéreme. Usted, cuando Ay, el escribe, doctor. ¿usted piensa lo que escribe? Sí, lo que pasa es que no siempre pienso lo mismo. Entonces un día digo, numeral, ¿O cree que piensa? Lo que es con este es conmigo. Entonces el otro dice, el campo requiere de la reforma. Entonces lo ¿Cree que trina. piensa? ¿Sabe que esas cosas con ese aparatico y el dedo, a veces es irreflexivo, a veces no pasa por la cabeza? Es decir, los circuitos del cerebro no se alcanzan a activar todos porque es automático y reflexivo lo que hacen con el dedo muchas personas. ¿Será que eso le pasa a usted, Colombia? Pero usted me está acusando de ser desinformado, porque eso no es verdad. Eso no es verdad, eso son patrañas de los enemigos de la democracia que le quieren entregar el gobierno a esa otra parte de mí que es como mamerta. Mi oficio es invitarlo a pensar, mi oficio no es decirle qué le pasa. Y yo sí creo que en algunas oportunidades se puede arrepentir de lo que ha escrito. Pues vine porque tuve un episodio. Un episodio chiquito. Eso es lo que lo trae aquí. Mire, sí, me pasó lo siguiente. Usted sabe que uno a veces, entonces, claro, no hay una parte mía que se hace la chistosa, entonces hace chistes sobre amapolas y sobre ese pedazo de mí que se quiere separar, que está aquí como bien a la derecha, que quiere como arrancar un pedazo. Antioquia. Y entonces hicieron un chiste y entonces una parte de mí se le... Y entonces salió enfurecido y como el chiste era sobre la niña amapola y sobre Antioquia, entonces me enfurecí y lo llamé violador de niños. Automático y reflexivo. ¿Será muy grave? Pues acusar a alguien de lo que uno no está seguro, creo que conlleva gravedad. Pues el problema es que entonces la otra parte de mí también, porque ese no se queda quieto, empieza como... Entonces dijo, pues yo no le tengo miedo. Como en ebullición. Exacto. Todo el rato y le dice, yo no le tengo miedo, yo lo voy a demandar. Entonces la pregunta es,
Porque me voy a caer con toda. ¿Uno sí se puede demandar a uno mismo, doctor? Pues yo creo que internamente, yo creo que en la almohada uno se demanda a uno mismo todas las noches. Pero entonces pasó otra cosa. Entonces, claro, ¿no? Entonces volvieron, ¿no? Entonces un pedazo, entonces, claro, ese es el modus operandi, porque es lo que sale en Twitter. Entonces, como, ese es el modus operandi de numeral bestia, numeral corrupto, numeral paraco, numeral no sé qué. Y entonces me decían, ay, va a ver, esta vez no va a quedar impune. Y entonces otros salían a decir, no, es que lo que es con este otro lóbulo es conmigo. Entonces esta otra vaina, entonces salía otro y decía, no, es que lo que demuestra es que no sé qué. Después salieron otro pedazo, me nació otro pedazo que decía, no, amigos, bajemos el tono, tranquilicémonos, numeral, bajemos el tono, numeral, hashtag campaña, numeral, tranquilicémonos, lo que nosotros necesitamos es amor. Entonces por salió otro, hizo un chiste y ahí me sacó y salió, ¿cómo se le ocurre? Numeral fariano, numeral lo que sea. ¿Y usted se hace algo para eso? Porque definitivamente no lo veo bien. Pues yo veo telenovelas. Cuando uno pierde la capacidad de reflexionar, es que lo que nos hace distintos a los seres humanos, Colombia, es que nosotros tenemos un poquito más grueso el cerebro. Entonces todo eso que se nos ocurre, tenemos la capacidad de reflexionarlo y no solo de pensar en nuestras emociones, sino en los otros. Hay algo que ha sido muy bueno y ha sido ver el Tour de Francia, por ejemplo. Entonces usted se sienta, ve el Tour de Francia. Entonces ahí sí chévere, ¿no? Le toma la foto a la televisión, entonces estamos como tranquilos, las voces están calladitas. Las voces internas. Claro, claro. Y los trinos internos también, el Facebook y todo. Está todo el mundo como tranquilo. Cuando de repente, un pedazo, la mano derecha, sale y dice, felicitaciones a Rigo, que hizo tan buen Tour de Francia. Entonces aparece otro por ahí con la mano derecha y dice, queremos felicitar a Rigo por sus papeles, no sé qué. Y de repente la mano izquierda quita el teléfono y dice, ¿y qué pasó con Nairo? ¡Claro! ¡Subidos en el bus de la victoria! ¡Numeral desinformados! ¡Numeral paracos violentos! Y entonces los otros dicen, ¿cómo le ocurre? Si Rigo, la zona de la matanza, que el papá, y la numeral violencia, numeral Venezuela. Entonces, venezolano, por favor, deje de hacer el intervencionismo. Me golpeó a decirme que era la gritadera. ¡Ese man tan gritón! Me golpeó que, oiga, vecino, ¿qué es lo que le pasa? Usted tiene que sosegar su ánimo. Pero volvemos al principio. Todo el mundo habla de la paz, pero no puede con la paz interior, ¿no? Porque muy seguramente la capacidad de saber que uno tiene algo de razón, pero que el otro tiene algo de razón, y si no me sirve un poquito la razón del otro para hacer comprender y ampliar y entender mi razón, va a ser muy difícil hablar de paz cuando yo soy la verdad revelada. ¿A cuál de todos nos está hablando? ¿A todos? ¿Qué? ¿Será posible que si yo le hago caso, me nazca una nueva polarización entre los equilibrados y los extremistas? Es posible, pero seguramente equilibrados y extremistas, gordos y flacos, altos y bajitos, cuando valoremos un poquito de lo que tiene el otro, seguramente por lo menos podemos convivir. No quiere decir que seamos amigos y estemos de fiesta juntos, pero a lo mejor podemos vivir y saber que cada uno tiene su propia sabiduría y su propio valor. Y si pensamos en construir, no en destruir, seguramente sí podemos hacer un edificio más grande. Pues mire lo que me pasó. O sea que Colombia sí puede crecer mejor, mucho más estructurado física y mentalmente. Mire lo que me pasó. Venía de esta guerra, ¿no? De, violador, calumniador, no sé qué, si sé cuánto, tal por cual, numeral tal por cual. Cuando de pronto la mano derecha cogió el celular, ¿no? Entonces ya uno dice, este va a trinar alguna cosa por ahí. Una voz, una de las voces de la mano derecha, coge y dice, me parece una acusación grave que usted esté llamando a esta otra parte
violador de niños. ¿Tiene pruebas? Y yo quedé patidifuso. Véame, estoy patidifuso en su sofá, ensuciándoselo. Patidifuso. Porque no me imaginé que esa parte de mí fuera a volverse contra la parte de mí que le corresponde. ¿Sí me entiende? Y otra parte también dijo, yo creo que me lo parece entiendo, que me hay parece que el que no se entiende es Doña Colombia. No, en eso sí estamos completamente de acuerdo. Pero entonces es posible que haya solución. Si esta parte es capaz de hablar en contra de las irracionalidades de esta misma parte, Mientras Colombia no acepte que tiene un problema, que entienda qué es lo que le pasa con esto, que podríamos llamar enfermedad, difícilmente habrá solución. Los primeros que tienen que empezar a entender lo que les pasa son los propios pacientes, porque si no lo aceptan, ¿cómo va a haber soluciones? no, pues es posible que no, pero ¿qué métodos de unión puede haber? Porque si uno pelea con la novia, o uno pelea con el vecino, uno pelea con el otro, con Correa, uno pelea, no sé, uno pelea con alguien, entonces uno después va y se reconcilia, ¿no? Uno le pone unas velas, pide perdón, o le piden perdón a uno le dicen, te preocupes, esto ya está pasado, entonces se sirven unas copitas, una vaina, se sienta, suelta el teléfono. Bueno, suelta el teléfono, pone musiquita, bailan, pero y uno con uno. Ese es el problema, uno con uno. Es que uno, para querer hablar de la paz en nosotros, tiene que empezar por uno. El primer ejemplo de que puedo estar tranquilo, de que puedo pensar, de que puedo equivocarme, de que puedo pedir perdón genuino, que puedo pedir excusas, es uno. Seguramente el día que uno lo puede hacer uno, a lo mejor los otros también lo pueden hacer, porque eso sí es una potencialidad de todo ser humano. Pero eso de quererse uno mismo, cuando está uno tan desacuerdo con uno mismo, ¿es cuestión de amor propio? ¿O será que eso es de dejar la paja? A veces lo que sucede es que es tanto la idea de que yo soy el que tengo la verdad absoluta o la verdad revelada, puede ser uno de los grandes inconvenientes, porque si no soy capaz de mirar la viga en el ojo ajeno, si no soy capaz de ponerme en las botas del otro, pues difícilmente puedo entender al otro, y entonces solo voy a dar por hecho que lo que yo creo es como debe ser. ¿Y qué hace cuando tiene piedra? Sí, a veces tengo piedra, como todos los seres humanos, ¿Y no tría? pero no necesariamente tengo que atropellar a todo el mundo. Desde el famoso contar hasta 10 o el alfabeto al revés, todas esas cosas a veces sirven, o respirar hondo. Y no necesariamente no pasar por la cabeza lo que siento, porque a veces termina trayendo consecuencias. Pero el alfabeto al revés no es brujería, porque la brujería, al igual que la ideología de género, están muy ligados con el destino de entregar el país al castrochavismo masón, ateo, comunista, transnacional, anarquista, del caos, de la KGB. Eso sucede como alguien que se encuentra unos anteojos en la calle, que no sabe quién son y se los pone. Entonces ve lo que quiera distorsionado. Entonces primero ir al oculista y conseguir las gafas que son, ¿sí? Pero es una metáfora, pues. Sí. Yo creo que sin duda cuando uno ve bien las cosas con sus ojos, los puede mejorar la mirada a lo largo y a lo corto. Bueno. Dos preguntas. La primera. No, tres preguntas. No, 4. ¿Qué me receta usted? Segundo, ¿a cuánto la consulta? Tercero, ¿por qué tan caro?
si estoy en recesión. Y cuarto, ¿lo cubre mi EPS? Lo primero, y creo que lo más importante, mi deber como médico es ayudarlo. Entonces creo que existe una razón que responde las 3 últimas preguntas. Okay. Lo importante es que pueda estar bien. Yo creo que usted, doña Colombia, significa el bienestar supremo, el bienestar general. Entonces, si como médico puedo servir, cuenta conmigo. Y la primera es que hay 3 razones para que se pueda mejorar. La primera, aceptar que puede tener dificultades. Es decir, que a lo mejor las cosas que están pasando no son las más adecuadas, que lo debe haber pensado algunas veces en su fuero interno, se lo debe haber dicho a las personas cercanas, debe haber sentido que le trae dificultades. Entonces aceptar que tiene un problema. Y lo tercero, una vez tengamos claro que ese problema muchas veces está asociado a que los impulsos míos no los puedo contener, seguramente miraremos si solo con iniciar una serie de medidas que cambien el comportamiento es suficiente, o si no, tenemos que recurrir a una medicación. Bueno. Lo espero en 8 días, si está de acuerdo, doña Colombia. Perfecto. Muchas gracias. Esté muy bien. Que esté muy bien. Gracias. Bueno, tengo que anunciarlo. Entonces, compatriotas, de ahora en adelante entramos en tratamiento para recobrarnos de la angustia y la polarización. Claro, gastando dineros públicos en recobrar el afecto y silenciar las voces de la oposición. Por supuesto, porque es que una investigación se viene, van a ver. Hoy invitamos a 2 expertos a que nos ayudaran a analizar el poder de las redes sociales y de los mensajes que allí circulan. Ellos son Renata Cabrales, ella es periodista, es especialista en contenidos digitales, y también Rodolfo Arango, él es director del Grupo de Investigación Derecho, Justicia y Democracia y es profesor de la Universidad de los Andes. Bienvenidos los dos, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Renata, quisiera obviamente, pero no quedarme solo en eso, que analizáramos la pelea, el debate que ha habido recientemente y que volvió a despertar este debate con gran auge de la pelea entre Daniel Sanpedro Ospina y el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, quien en un trino lo llamó violador de niños. ¿Usted cómo analiza ese suceso con esa óptica de redes sociales y de participación política? Bueno, a mí me parece un episodio bastante grave, en el sentido de que la gente cree que por estar en redes sociales se pueden desconocer los derechos y los deberes que todos tenemos, incluso más allá de lo jurídico. Y viniendo de una figura como la del expresidente y ahora senador Álvaro Uribe, pues todavía tiene rasgos más delicados. En tanto que él es un personaje influenciador distinto a cualquier otro tipo de influenciador que no es político y que no ha marcado y ha dejado huella, digamos, en el acontecer nacional e internacional, como Jorge Barón. Es una persona muy influyente y debe dar ejemplo en el uso de las redes sociales, más allá de las obligaciones que tiene como ciudadano. Rodolfo, usted ha analizado el debate político desde la academia, también ha participado en elecciones, usted fue candidato al Senado y entiende muy bien desde lo práctico y desde lo teórico el problema de lo político, como un problema, ya lo decíamos, práctico y filosófico. ¿Cómo este episodio se puede entender desde esa perspectiva? ¿Cómo afecta el debate de lo político, de la esfera pública en este país? Lo político desde la teoría puede verse de diferentes maneras. Algunos son muy realistas y dicen que lo político es una relación pugnaz, amigo-enemigo, y es que la esencia de lo político sería destruir al enemigo político en este caso, y la pugnacidad sería consustancial a lo político. Claro. Hay otra visión mucho más dialógica, mucho más deliberativa, es una política entendida de transacción y de diálogo, a donde hay que, por argumentos, convencer a la opinión pública de que uno tiene la mejor posición. En este caso, pues vemos que el Twitter y las redes se prestan mucho
para golpear y para acudir a la emocionalidad, que es muy importante para los votantes. En ese sentido, pues es, digámoslo así, un elemento peligroso. Uno puede llegar a abusar de esos medios, extralimitarse y violar derechos, incluso en el debate político. Renata, usted es especialista en estos temas de redes sociales, lo ha estudiado, hoy en día trabaja en la alcaldía haciéndolo, digamos, lo decimos como en aras de la transparencia. ¿Cómo se formula una estrategia de estas? ¿Cómo se está pensando hoy desde la política la formulación de una estrategia? ¿Qué se debe tener en cuenta? ¿Cómo se están analizando los votantes o las audiencias? ¿Cómo se están vendiendo los políticos ante esa nueva opinión que tiene un nuevo medio que son las redes sociales? Yo creo que los políticos han olvidado, en algunos casos, que las redes sociales son herramientas para el servicio de lo público. Y en ese sentido, si uno habla del manejo estratégico de redes sociales en una organización como la Alcaldía Mayor de Bogotá, debería estar pensando siempre en cómo puedo ser útil y relevante para los ciudadanos. Sí, pero es una realidad que los políticos le han dado otro manejo distinto, ¿sí? Y se ha convertido en un caldo de cultivo de ataque y defensa. Por lo tanto, esas estrategias, digamos, que se diseñan, también se diseñan pensando en eso, en atacar y en defender. Explíquenos un poco cómo es ese diseño, que me llama muchísimo la atención entender cómo se mide la audiencia en un medio como que es inexistente aparentemente, ¿no? Como que uno no sabe dónde ubicarlo, claro. Cómo se mide qué mensaje mandar, cuándo mandar, me llama muchísimo la atención entender esa maquinaria. Hay varios aspectos a tener en cuenta a la hora de medir el impacto de lo que una organización hace en redes sociales. Sí, primero que todo, pues hay que conocer muy bien el público, los tipos de audiencias que tienes o los ciudadanos que te siguen de alguna forma, y dentro de ese grupo hay nichos, ¿sí? A los que le interesa a lo mejor la movilidad, la seguridad y otros temas que tienen que ver con la ciudad. Entonces está muy bien tenerlos identificados, ¿sí? Y el acontecer, la coyuntura es fundamental a la hora de diseñar la estrategia, porque de alguna forma pues las audiencias se miden de manera distinta en redes sociales y en internet en general. Entonces estamos muy pendientes de qué está buscando la gente, con qué términos o palabras clave para poder, digamos, responder a sus necesidades, ¿sí? Pero la analítica en sí en redes sociales es un mundo complejo que hace parte de toda la estrategia. Entonces en analítica yo tengo que definir muy bien qué tipo de mensaje voy a decir, a qué hora lo voy a decir, a quién se lo voy a decir, con qué tono se lo voy a decir, y asimismo yo tengo que analizar cuál es la interacción que están teniendo los ciudadanos entre sí y con la organización y con entidades asociadas como podrían ser las otras dependencias, las secretarías u otros entes gubernamentales. Político. Exacto, pero sí, después se diseñan unos objetivos, unas tareas específicas, se definen unos indicadores de medición precisamente para saber si estamos respondiendo a las necesidades. Pero como digo, creo que hay un enfoque un poco desacertado de parte de más que de las organizaciones, de las propias figuras políticas o de los personajes políticos, en creer que esto es un medio que van a utilizar simplemente como una herramienta de ataque y defensa. Claro, hay un servicio a la ciudadanía. Y quiero meter un debate con Rodolfo ahí. Mucha gente piensa que Twitter o Facebook, sobre todo Twitter, por el tema de que uno puede hablar directamente con el político, con el académico, con el influenciador, para usar un poco la jerga, ha horizontalizado la política. Por otro lado, uno podría pensar que estas estrategias, como bien lo decía Renata, pueden servir para todo lo contrario, para manipular y hacer creer que hay una cierta horizontalidad y a la larga pues desvirtuar un debate democrático, ¿no? Sí, realmente son muchas variables, como lo dice Renata. Yo creo que es un mundo que requiere ya ser estudiado incluso profesionalmente, y es, por ejemplo, esas mediciones, uno parte del hecho de que porque accede a las redes de manera gratuita y puede interactuar con otros, entonces es un mundo amplio, horizontal, abierto, y resulta que depende mucho de cuántos seguidores tiene uno, ¿no? No es lo mismo que alguien tenga 4 millones de seguidores como el expresidente Uribe, o alguien que lo siguen 200, 500, 2000 personas.
Lo segundo es que realmente uno diría, cada medio es muy diferente, ¿no? Un Facebook revela muchas cosas de la personalidad, ¿no? Claro. Incluso el Instagram, que se ha vuelto muy popular entre los jóvenes que les interesa ver imágenes, ¿no? Es un aspecto muy diferente a lo que puede ser el Twitter con 140 caracteres. Claro. Entonces, en ese sentido, hay expertos en cada uno de los medios y es claro que, por ejemplo, la asesoría política ya se está especializando. Por ejemplo, un mapeo de cómo se usa el Facebook y qué preferencias tienen las personas logra individualizar el mensaje político, y se supone que ese mensaje que recibe la persona en su Facebook lo están recibiendo los demás, pero no, está personalizado, individualizado, para llevarlo a votar de una determinada manera. Por ejemplo, eso fue la sorpresa mucho en el caso de Trump y Clinton, y es que la estrategia de microdatos fue mandarle información personalizada a votantes para inducir el voto. Por ejemplo, una pareja de afroamericanos en la Florida, que por lo general vota demócrata, a Clinton le manda un mensaje de Clinton diciendo un desliz con respecto a los negros, utilizando incluso un término despectivo, y esas dos personas ya no votarán por Clinton. Entonces, esa manipulación también se está viendo que es común y cuestiona en buena parte esa idea de democracia horizontal de la cual hablas. Me llama muchísimo la atención ese debate, Renata, y es de la especialización y la especificidad de la propaganda, de los mensajes, o como quiera que se llame, de los trinos, de los mensajes distintos que suceden en redes sociales. ¿Cómo funciona esa especialización dentro de los distintos redes sociales o medios de comunicación, al fin y al cabo, dentro del mundo político? Y sobre todo se nos vienen unas elecciones, pues me parece muy interesante entender para poner los ojos en ese debate. Sí, tal y como dice Rodolfo, el conocer profundamente cómo funciona cada red social es importante. Uno tiene que estudiar hasta cómo navegan los usuarios en cada red social. Fíjate que en Twitter puede haber usuarios más avanzados que naveguen a través de búsquedas, de palabras claves, de términos claves de búsqueda avanzada, y eso ya te arroja un mundo de resultados distintos. Como puede haber usuarios básicos que naveguen solo a través de las tendencias, de lo que se vuelve trending topic. Entonces tú tienes que estudiar muy bien cada plataforma, cada herramienta, y ver cómo la puedes usar pues de manera que beneficie tu estrategia. Entonces, eso es muy importante y mucha gente lo obvia por completo, ¿sí? En Facebook, por ejemplo, los usuarios navegan a través de su muro de noticias. Nadie entra directamente a www.facebook.com/alcaldía de Bogotá, ¿sí? Sino que a través de lo que su círculo de amigos comparte, y ahí es donde viene, digamos, a veces el tema de desinformación, de engaño, de manipulación, encuentras ciertos tipos de contenidos. Entonces es muy importante saber cómo funciona cada red social, y eso pasa por incluso leerse una guía de ayuda de cada red social, cosa que no hace mucha gente. Exacto. Rodolfo, pasemos a un debate que estuvo muy de moda con Trump, con el Brexit, inclusive con el plebiscito del acuerdo de paz acá en Colombia, y es ese término que se ha empezado a usar y se ha vuelto de moda, que es el tema de la posverdad. Palabras más, palabras menos, es preferir la mentira porque genera emoción, a pesar de que todas las pruebas indican que eso es una mentira. En el caso de Uribe, para volverlo a traer, estamos viendo esos primeros inicios fuertes hacia 2018, una manipulación de la verdad como capturadora de adeptos políticos. Correcto, tiene mucho que ver con el tema de las emociones. Uno sabe que la gente, y sobre todo en temas políticos que tienen que ver con la vida, muchas veces con la vida o muerte en sociedades en conflicto, por ejemplo, se deja arrastrar por las emociones, y los políticos saben eso y saben que explotar cierto tipo de emociones, piensen en el miedo, ¿no? La inseguridad, ¿no? O piensen en el odio, ¿no? Puede ser muy rentable políticamente. Eso, me parece a mí, es devaluar la política, ¿no? Yo comparto con Renata que un político estadista tendría que entender que el foro público tiene que ser utilizado también educativamente, como para mejorar la sociedad.
pero claramente eso es un punto de vista muy ideal, ¿cierto? Claro. En la práctica, ¿qué hacen esos políticos? Saben cuáles son los prejuicios, cuáles son las creencias de su población y tocan como botones esas factores estratégicos, neurálgicos, buscando un resultado. Eso puede, digamos, tener muy buenos efectos. Piensen ustedes en los miedos que genera en Colombia la guerrilla de las FARC, ¿no? Y por el daño que haya hecho y ha hecho históricamente y lo que representa hacia el futuro. Y en vez de ver una gran oportunidad en la paz y en la concordia y en la reconciliación, ven que el lobo feroz se nos acerca y nos puede devorar. Y eso es muy efectivo en ciertas figuras carismáticas. Manejar esos miedos puede tener gran rentabilidad política. Yo creo que el papel de los periodistas y los opinadores, de los formadores de opinión, debe ser neutralizar eso, esas posverdades que realmente son mentiras disfrazadas para lograr un resultado, es manipulación, ¿no? Pueden ser neutralizadas por buenos periodistas muy informados, muy preparados, que contrapreguntan, ¿no? Que cuestionan, ¿no? Que van más a fondo. La tradición de, por ejemplo, el periodismo norteamericano, que es muy fáctico, ¿no? En su tradición empírica, sí, es esa, y van a los hechos. Y por eso, digamos, Trump ha sido habilidoso en el sentido que habla de hechos alternativos, como si se tratara de hechos, y realmente no hay hechos alternativos. Algo es un hecho que es verificable o no es un hecho, ¿no? Entonces los periodistas, si acuden a lo fáctico y cuestionan a los políticos, pueden neutralizar en parte ese intento de manipulación. Renata, es muy interesante lo que acaba de decir Rodolfo, y creo que la silla vacía lo está haciendo bien con el detector de mentiras de WhatsApp. WhatsApp es una herramienta. Yo estuve durante un periodo trabajando en la Consejería de Comunicaciones de la Presidencia justo antes del plebiscito, y WhatsApp es una herramienta que pareciera que algunos políticos han identificado fundamental, ya sea para promocionar, pues, o hacer propaganda con cualquier propósito, positivo o negativo. Sí. Entonces, en las regiones antes del plebiscito y ahora, WhatsApp es fundamental, porque es lo que más usan en las regiones apartadas de Colombia o en regiones, bueno, Valle del Cauca, Atlántico, en los municipios, Meta, en fin. Y esa precisión de información, esa contrastación, esa verificación, los periodistas también deberían hacerla a través de las mismas herramientas donde se difunden las mentiras, porque lo que yo creo es que nos estamos quedando cortos en precisar y en aclarar muchísimo a través de las mismas plataformas. Sí. Entonces, la silla vacía lo hace a través de... Sí, por ejemplo, ahora Google tiene toda una campaña muy fuerte de chequeado. Exacto. El mismo Facebook lo ha considerado como para calificar las noticias falsas. Pero Twitter se ha quedado corto, por ejemplo. Claro, Twitter que no es como el mecanismo por excelencia para difundir mensajes políticos de este más estilo, ¿no? se difunden, yo creo, mentiras en Twitter, donde hay más engaño. Usted decía, Rodolfo, una palabra que me llama mucho la atención y es el tema del foro público. ¿Es Twitter, las redes sociales, WhatsApp, un foro público o es una cosa que depende del ámbito privado? Porque si uno aceptara que es un foro público, por ejemplo, valdría la pena, por ejemplo, preguntarse si debería haber regulación sobre los mensajes que allí hay. Por ejemplo, con miras a la propaganda política, pues hay regulaciones que determinan que solamente hasta cierto punto y hasta cierto límite se puede hacer o no, y al final uno no sabe dónde está esto, si en un servidor en Rusia, en la China, en California, en el Silicon Valley, en Chile, en los servidores de Google. Sí, fíjate que la realidad va mucho más rápido que la teoría, ¿no? Sí. Y en este sentido estamos enfrentándonos ante un nuevo mundo, al mundo de lo virtual, ¿no? Hay jóvenes que están tan inmersos en lo virtual, que es su mundo ya, que tienen muchas dificultades en el trato personal, y ya hay muchas consultas psicológicas respecto a eso, y es que no saben desempeñarse en carne y hueso con las personas porque su mundo es virtual, ¿no? En el caso que tú planteas, creo que estas redes sociales, y en particular Facebook, Twitter, no es muy claro el estatus que deben tener públicamente. Si es privado, si es que uno se afilia a algo por voluntad propia y es un círculo cerrado,
y nadie lo debe controlar. Uno puede decir lo que se le dé la gana, como se dice corrientemente, o no. Y es, por ejemplo, uno no podría, si ya tiene un gran impacto en la red, bloquear a personas, que es lo que acaba de suceder en Estados Unidos con una demanda a Trump por periodistas que, al verse bloqueados por el presidente, su cuenta privada de 33 millones de personas, dejan de ellos, esos periodistas, recibir información clave para el ejercicio de su profesión, y que es pública. Y en ese sentido los jueces van a tener que interceder y decidir cuál es la naturaleza jurídica de esas redes, y si llegan a decidir esto es un foro público, tendrá necesariamente que regularse, y eso afectará claramente los medios de comunicación. Renata, ¿es Twitter, Facebook, WhatsApp un foro público? ¿Hasta dónde cabe una regulación de un ejercicio pues privado? En últimas, cada quien tiene su red, su contraseña, escoge qué decir, es una comunidad cerrada hasta cierto punto. Uno escoge de quién es amigo en Facebook, uno escoge a quién seguir en Instagram, pero por otro lado, pues es evidente que se ha vuelto el canal de comunicación de los políticos, de los medios de comunicación, etcétera. Yo creo que es una extensión más de otros espacios físicos que ya existen y que son importantes y que están ganando igual o hasta mayor relevancia que esos espacios físicos. Fíjense que no es lo mismo que a uno lo acusen de algo en Twitter, en Facebook, que a mí me acusen en este corredor aquí aquí saliendo de Canal Capital de algo. Entonces se amplifica el mensaje, el volumen de contenido puede llegar a afectar muchísimo a una persona, y yo sí creo en lo público de las redes sociales. Así creo que tienen un carácter público, que hay que ejercer unas responsabilidades. No quisiera que llegara un juez a regularlas, ¿sí? O que jurídicamente se lleguen a unas definiciones. No quisiera que nosotros mismos nos autorreguláramos y seamos responsables en el uso de las redes sociales. Yo siempre digo una frase, que es que los ciudadanos somos tan corresponsables de los medios cuando hablamos de ser testigos de algo, como corresponsables del contenido que difunden tanto los medios como nosotros, porque uno también tiene una responsabilidad, gana una responsabilidad cuando hace un retweet o una redifusión, cuando comparte algo en Facebook. De hecho, jurídicamente, retuitear una falsedad te podría envolver en un proceso. Así, ¿sí?, de complicidad o algo así. Sí, exacto. Entonces, yo quisiera que nos autorreguláramos, que no llegáramos. Y yo creo que el fondo de todo esto es más de conocimiento, de que existan la oferta por parte, no sé, del gobierno, de la academia, de grupos de ciudadanos que quieran formar a otros, porque mucha gente cae en errores por desconocimiento. Así. Renata y Rodolfo, muchas gracias por aceptar la invitación a este debate. Nos podríamos quedar horas. Los invito a ustedes y a nuestros televidentes a ver cómo le fue al detector de mentiras de la Pepa. Pues Eduardo, encontramos cosas interesantes y diferentes a las que habíamos encontrado antes en el detector de mentiras aquí en la Pepa. Pero vamos mito por mito para que recordemos y veamos qué tan cierto es cada uno de ellos o no. Primer mito. Les recuerdo, este mito dice que los políticos tienen muchos seguidores en Twitter porque la mayoría de esos seguidores son cuentas falsas. Ese mito es cierto, pero con una salvedad importante. Es cierto, según vimos revisando algunas herramientas que hay en redes como Twitter Audit, en las que encontramos que más de la mitad de los seguidores de Juan Manuel Santos o Álvaro Uribe son falsos y casi la mitad de los de Gustavo Petro. Pero, y esta es la salvedad, eso no quiere decir, como dicen muchos, que los políticos estén en una carrera por comprar seguidores falsos permanentemente. Lo que ocurre es que quienes después venden esos seguidores falsos, cuando los crean, muchas veces los ponen a seguir cuentas que tengan muchos seguidores, como la de estos políticos, y por lo tanto terminan estando ahí en remojo mientras se las venden algo más en el futuro. Por lo tanto, reiteramos, es cierto, con una salvedad importante. Con eso claro, pasemos al segundo mito. Recordemos qué dice este mito. Este dice que en Twitter hay un debate de más altura que en Facebook. Estuvimos revisando, mirando investigaciones, viendo los debates en los dos lados y encontramos que este mito es inchequeable, es decir, que no tenemos cómo decir si es cierto o falso.
una categoría que antes no habíamos tenido aquí en el detector de mentiras de la Pepa. ¿Por qué es esto así? Porque encontramos algunos estudios ya de algunos años y en Estados Unidos que no aplican necesariamente al caso colombiano y que además parten de una realidad que ya no es la actual, y es que hace algunos años Twitter se puso de moda. Ustedes se acuerdan de Barack Obama, después aquí la ola verde, hoy en día Donald Trump. Twitter es como un gran herramienta de comunicación política, y entonces al principio había unos debates quizás de más altura. En Facebook el debate es un poco más coloquial normalmente, pero a medida que Twitter se llenó de cuentas falsas o anónimas y se empiezan a dar debates como los que hemos visto aquí en Colombia y que acaban de debatir en el programa, pues vemos que no necesariamente es un debate con altura y no hay cómo verificar frente al de Facebook. Teniendo claro entonces que este mito es inchequeable, pasemos al tercero. ¿Qué dice el tercer mito? Este dice que uno puede ir a la cárcel por un comentario en redes. Este mito, que uno puede ir a la cárcel por un comentario en redes, ojo, es cierto, y casi la mitad de ustedes cree que no lo es. Es muy importante tenerlo claro. Esto es cierto, e incluso la Corte Suprema de Justicia, que es la máxima instancia para decidir quién va a la cárcel o no, condenó a un comentarista, ni siquiera en una red social, en un foro de comentarios de un periódico, el diario El País de Cali, por decirle a una exfuncionaria que era una rata. Decidió la Corte Suprema que esto era injuria y calumnia, lo condenó a cárcel, a multa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los comentarios que hacemos en redes sociales. Y además, solo una ñapita, ahorita hay un proyecto en el Congreso de la representante del Centro Democrático por Antioquia, Margarita Restrepo, para crear un delito específico para quienes usan cuentas falsas o anónimas para injuriar o calumniar. Eso daría una pena diferente y adicional. Hay que tener, por lo tanto, mucho cuidado con esto. Con eso claro, pasemos al cuarto mito. ¿Qué dice este mito? Este mito dice que el candidato que pinta más fuerte en redes no es el que gana en las urnas. Estuvimos revisando este mito y es exagerado. Es decir, tiende a ser cierto, pero no siempre es así. Hay casos muy claros, ¿no? Antanas Mockus en el 2010, por ejemplo, o del sí en el plebiscito del octubre pasado, parecía que iban a ganar si uno se quedaba solo en las redes y no ganaron. Pero hay otros casos, por ejemplo el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, que ganaba en redes y arrasó en las urnas. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Pues en las redes se ven más cierto tipo de votantes. Se ven normalmente los votantes más jóvenes, que son los más usuarios en redes, los que están más apasionados por su posición porque quieren hacer más ruido, y no se ven mucho los votantes que sienten que votan por algo que no es políticamente correcto, como los que votaron por el no en octubre o los que votaron en favor del Brexit en el Reino Unido. Como ellos hacen menos ruido, parecería que fuera a ganar la otra posición y terminan ganando ellos. Entonces, sí puede pasar, sí tiende a pasar, pero no siempre ocurre. Y con eso, claro, pasemos al quinto, a nuestro último mito. Recordemos que dice, este mito dice que las reglas para la publicidad electoral no se aplican a las redes sociales. Ese mito es cierto, pero de nuevo con una salvedad. Es cierto, hasta ahora las reglas para la publicidad electoral, no sé si ustedes recuerdan, solo se puede hacer campaña publicitaria desde cierto momento hasta cierto momento antes de las elecciones. Hay un número determinado de vallas, hay un número determinado de publicidad que se puede dar en radio y televisión para cada candidato por elección. Eso hoy no aplica a las redes sociales. Pero, y ahí viene la salvedad, el Consejo Nacional Electoral ha tenido discusiones para que sí aplique, porque lo que pasa es que tenemos una ley de 1994, cuando no había redes sociales, entonces hay una discusión grande sobre si aplica, no aplica, cómo aplicaría, y el pero es que eso podría llegar a cambiar de aquí a que tengamos las próximas elecciones. Con eso, claro, no es más. Nos vemos la próxima semana y ya saben que durante la semana pueden votar por los mitos que les contaremos si son ciertos o falsos el próximo domingo. Gracias. Todas las semanas en La Pepa, desde la redacción de La Silla Vacía, contamos los hechos que fueron y serán noticias en el país, lo que fue y lo que viene. Tatiana Duque, desde la redacción de La Silla Vacía les contaré qué fue lo que pasó la semana pasada y de qué estaremos pendientes en la siguiente. La semana pasada, el escándalo de Odebrecht, esta multinacional corrupta brasilera que le pagó a más de 10 países del continente para obtener unos tratos especiales en la contratación pública, pues volvió a sonar aquí en Colombia, específicamente porque la Fiscalía solicitó a la Corte Suprema que investigara a 4 congresistas, todos ellos de la Unidad Nacional del presidente Juan Manuel Santos. Hablamos del representante Ciro
Ciro Rodríguez del Partido Conservador, de Antonio Guerra, senador del Partido Cambio Radical, y de los llamados ñoños, Bernardo el Ñoño Elías y Musa Besaile, los dos grandes electores del partido de la U, del partido autodenominado del presidente Juan Manuel Santos, que obtuvieron casi 300.000 votos en las elecciones de 2014. El fiscal ha dicho que hay pruebas testimoniales que los involucran a ellos como miembros de esta red de corrupción. Mientras tanto, los congresistas han dicho que nada tienen que ver y solamente la Corte Suprema de Justicia definirá su participación en este escándalo continental de corrupción. También estuvimos muy pendientes de lo que fue la reforma de la estrategia del partido de la U, del partido del presidente, para las elecciones de 2018. Este partido quiere lograr lo que el presidente Juan Manuel Santos se ha fijado como una meta para el próximo año, y es evitar que el uribismo sea mayoría en el Congreso. Así que se enfocarán en ser precisamente la mayoría y negociar los 2 millones de votos que tienen entre sus 50 congresistas para catapultar al candidato presidencial que sea el más acorde con el legado del presidente Juan Manuel Santos. Se verá en los próximos meses si es Humberto de la Calle, el ex jefe negociador del gobierno, o Germán Vargas Lleras, el ex vicepresidente del presidente Juan Manuel Santos. La próxima semana estaremos muy pendientes de 2 temas de política internacional y también de política local. El primero son las repercusiones políticas, económicas y sociales que tenga la situación en Venezuela. Hace pocas horas concluyó el proceso de elección de los nuevos asambleístas de la Asamblea Nacional Constituyente que propuso y que impuso el presidente Nicolás Maduro. Y en las últimas horas han llegado miles de venezolanos a la frontera entre Colombia y Venezuela por Cúcuta. Esto supone un enorme reto para la economía y para la situación social de departamentos como Norte de Santander, porque es el principal lugar a donde están llegando, y también para capitales como Bogotá, ya que en los últimos semanas se ha visto un incremento importante de migrantes venezolanos. Y en política bogotana estaremos muy pendientes del revolcón que hará la alcaldía, porque va a revelar las nuevas tarifas del cobro de taxis, pero solamente los taxistas podrán cobrar estas nuevas tarifas para el transporte público si descargan una aplicación que será implementada de aquí a diciembre. Estaremos muy pendientes de estos y muchos más temas aquí en lasillavacía.com, y en 8 días nos vemos en La Pepa. Hasta aquí este programa de La Pepa, el programa en alianza de Canal Capital y de lasillavacía.com. Recuerde escribirnos en nuestras redes sociales con el numeral o hashtag La Pepa, o a lasillavacía.com o al Canal Capital. La próxima semana vendremos con más mitos, más análisis. Le moveremos la silla al poder. Juanita León les cuenta lo que fue y lo que viene. Y pasaremos por el detector de mentiras más información. Hasta la próxima.